Ya empezó. Listo, entonces voy a empezar con lo que tengo preparado para hoy. ¿Sí? No sé si antes tengan alguna pregunta, alguna sugerencia, algún chisme, no sé. Profesor, pues ahorita nos informaron de que el jueves hay una asamblea testamentaria ahí de la escuela y pues es a las 8, pero pues no sabe cuánto dure esa asamblea, que esa vaina siempre se extiende, entonces, ¿cómo hacemos ahí? Pues Robin, pues digamos, eso ya es decisión de cada uno de ustedes, ¿sí? Esta semana, pues es como flexible, ¿no? Entre comillas, flexible, son repasos. Pues ya ustedes si van a estar en la asamblea o si van a venir a clase. Yo igual me tengo que conectar, ¿sí? Y la clase pues la hacen los estudiantes, ¿no? Si vienen muchos, pues hay clases. Si vienen poquitos, no sé, nos pondremos a echar chisme o algo así. O a recordar algunos temas. Pero clase como tal no se podría hacer si faltan muchos. ¿Mm? Y le entiendo que es una asamblea por facultad, ¿no? Entonces, no sé, pues es decisión de ustedes, ¿sí? Bueno, listo, solo era como para informar ahí. Listo. ¿Alguna otra cosa por considerar, muchachos? A ver, bueno, tengo que llenar los marcadores. Voy a empezar la clase resolviendo los dos ejercicios que quedaron de tarea, ¿sí? Y ya después de eso ahí sí empiezo. Bueno, este salón está como amplio, yo lo recordaba más pequeño, la verdad. Si quisieran venir los 12, 13 pares, 11 pares, yo creo que se pueden acomodar bien, ¿no? Lo mismo por- Dime. Sí, aquí en las mesones. Tal vez sí. Bueno, otra cosa que se me estaba ocurriendo ahorita, a las personas que están aquí presenciales, tal vez pasarlo pasar al taller, ¿sí? Y sobre todo esta semana, ¿no? Que es semana de repaso. Yo creo que como es repaso, es bueno ver, o es bueno que ustedes estén seguros de lo que están haciendo, del procedimiento que están haciendo, ¿sí? Y que se den cuenta de los errores que están cometiendo, por ejemplo, ¿sí? Tal vez el error que usted cometa, otras personas también lo estén cometiendo, y pues digamos en ese sentido es enriquecedor, ¿no? Para todos, darnos cuenta pues, de esos errores, por ejemplo. Entonces, pues ya saben, muchachos. Bueno, entonces quisiera empezar preguntándoles a los remotos si hicieron a los remotos no, a los presenciales, si hicieron los dos ejercicios que les dejé de tarea para la casa. ¿Sí? ¿Fáciles o difíciles? ¿No lo hizo? No, no los tengo acá, no, dirección en las hojas.
¿Tuvieron alguna dificultad? Yo también me recomiendo un poco lo de el mismo, es que no sé cuando se usa la fórmula, por así decirlo, normal, se usa la término. Ok. ¿Y los que están de manera remota tuvieron dificultades con el ejercicio o no lo hicieron? Pues la única dificultad que yo tuve fue que no encontraba ese término, entonces pues supuse que no tenía en la Exacto, parte de lo del término independiente. exactamente. Esa era la cascarita de ese ejercicio. ¿Sí? De hecho, yo debí haber escrito encuentre el término independiente si lo hay. Sí, eso fue lo que me faltó colocar, si lo hay. Pero sí, Robert tiene razón. El término independiente no existe en ese caso. Bueno, oiga, ahí está nuevo. Chévere. Listo, hoy es 3, ¿cierto? 3, 08, 021, 10 más. Corrección. Esto, profe, ahí donde usted está escribiendo no se alcanza a ver. Si puede. No, 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 allá en la esquina de arriba. Esa es la fecha. Bueno, Creo que es bueno. Ok, sigamos su corrección. ¿Se alcanza a ver lo que escribí en rojo? Los que están de manera remota. No se alcanza a ahora ver. ve. ¿No se ven? Listo. A ver. ¿Será que es por el color o por la luz? No, no le queda más fácil esto, quitarle un poquito de zoom a la cámara esta o algo así. Hicieron en la anterior clase. No sé bien si se puede hacer. A ver. Profe, no es que no se vea en cuestión de borroso, sino en la pantalla completa. Se ve como recortado el tablero. Sí, está cortado la parte de la izquierda. Ya, ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Sí, así sí. Listo. Y este tipo de letra, bueno, ese tamaño de letra se alcanza a percibir, se alcanza a leer. Sí, sí, señor. Listo. Bueno, entonces el primer ejercicio creo que era encontrar el término del binomio, ¿cierto? Entonces, encontrar este tamaño de letra lo alcanzan a leer. Sí, señor. Listo. El término independiente, vamos a dejarlo así, de la expansión. Expansión es con eso, con C. Del binomio. ¿Cuál era? X menos 1 sobre X elevado a la 9, ¿cierto? Aquí encuentra el término de la expansión. Aquí pues hubiera sido conveniente haber escrito si existe, ¿no? Pero ya que ya se me olvidó. Entonces, ¿alguien de los que está aquí quiere pasar a hacerlo? ¿No? Noelia. Y dejen de ser tempos. Lo voy a hacer yo entonces. Recordemos, muchachos, que
La expresión del teorema del binomio es la siguiente, ¿cierto? A más B elevado a la n es igual a esta suma. Desde, coloquémosle k igual a 0 hasta n, de n combinado k, multiplicado por el primer término, elevado a la n menos k, multiplicado por el segundo término, elevado a la k, ¿sí? Yo creo que aquí colocaba q, ¿listo? Y eso que acabé de escribir es lo mismo que es n combinado 0, a la n, más n combinado 1, a la n menos 1 por b, más n combinado 2, a la n menos 2 por b a la 2, y así sucesivamente, ¿cierto? Bueno, aquí me tocó pasar más n combinado n a la que. ¿A qué debo elevar a en este paso? A 0. A 0, entonces no la voy a colocar, ¿cierto? Ya sabemos que a la 0 es 1. Entonces quedaría b a la n, ¿sí? Recuerden que el primer término va disminuyendo la potencia, ¿sí? Como se puede ver. Y el segundo término va aumentando, ¿sí? Aquí pues no aparece el segundo, quiere decir que está elevado a la 0, aquí está elevado a la 1, aquí a la 2, a la 3, a la 4, hasta llegar a la n, ¿sí? Ese es el teorema del binomio, muchachos. Y para hallar el término qésimo, o sea, cualquier término, recordemos que esto es un término, esto es otro término, ¿sí? Y así sucesivamente. Los términos están separados por medio de sumas o restas, ¿sí? En este caso, pues es sumas. Y listo. Entonces, queremos hallar cualquier término, ¿sí? Este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces, queremos hallar el término qésimo, le decíamos nosotros allá, ¿sí? Y lo vamos a representar de esta forma. Los que están remotos, ¿todo bien? ¿Alcanzan a ver lo que estoy escribiendo? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, ¿cómo decía la fórmula del término qésimo? Entonces, simplemente es reemplazar k por quién. ¿Por qué? Ajá, muy bien. Sí, es reemplazar k por q menos 1. Entonces, voy a poner lo siguiente. N combinado ¿quién? Combinado q menos 1, ¿cierto? A elevado a la n menos q menos 1 multiplicado por b a la q menos 1, ¿sí? En este caso, en este ejercicio, la ecuación que debemos aplicar pues es esta, ¿no? La del término qésimo. Listo. Vamos a aplicar esa ecuación en este caso particular. Voy a borrar lo que escribí en azul para desarrollar el ejercicio. Sí, esto pues será como un pequeño recorderis. Listo. Entonces, en este caso, ¿cuál vendría siendo n? ¿Qué vendría siendo n? 9, muy bien. N vendría siendo 9. Q no sabemos cuál es. Q es lo que vamos a hallar en este caso, ¿sí? ¿Quién vendría siendo A?
X, ¿y quién vendría siendo B? Casi. Ajá, menos 1 sobre X. ¿Estamos claros, muchachos, hasta acá? Sí, profe. Bueno. Entonces, bueno, vamos a aplicar esto. Entonces, el término cuésimo sería igual a 9 combinado Q menos 1, ¿sí? Ujú. X a la 9 menos Q más 1, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Menos 1 sobre X elevado a la Q menos 1. Bueno, entonces, este número combinatorio por ahora no nos interesa. Bueno, creo que no nos interesa, la verdad. ¿Sí? Bueno, voy a hacer lo siguiente y me dicen si me siguen o no me siguen. 10 menos Q multiplicado por menos 1 a la Q menos 1 multiplicado por X a la 1 menos Q. ¿Me siguen hasta ahí? Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a escribir esto, ¿sí? Y vamos a operar estas dos X, ¿sí? Queda elevado a la que, X elevado a la que da 11. X elevado a la 11 menos 2Q, ¿sí? ¿Se alcanza a ver a los estudiantes remotos? Sí, señor. Listo. Listo. Ahora, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos en este punto del ejercicio? Profe, ¿Qué pasó? no entendí ese punto. No le entendí. No, señor. ¿Ustedes me entendieron? Bueno, ¿qué hago ahora ahí? ¿Ahí termina el ejercicio? Exactamente. Tengo que cambiar este marcador porque me confundo. Hay que despejar este exponente, ¿cierto? Y queremos que ese exponente sea igual a ¿qué? 11 menos 2Q tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Porque estamos interesados es en el término independiente, ¿sí? El término independiente no lleva variable, ¿sí? Básicamente es el número, el numerito que sale solo sin la letra, ¿sí? Y ya, entonces, despejando Q de esta ecuación, ¿qué nos queda? Que Q es igual a ¿quién? Ajá, muy bien. 11 medios, ¿cierto? Y ahora les pregunto yo, ¿Q puede ser 11 medios? No, señor. Tiene que ser un número entero. Número entero, muy bien, ¿sí? Eso es un detallito que hay que tener en cuenta, ¿no? Tiene que ser un número entero. Este número no pertenece a los números enteros, ¿sí? Vamos a hacer así. Entonces se concluye que no existe término independiente en este binomio. Y ya. Así concluye el ejercicio, muchachos. ¿Alguna pregunta? Profe, yo no entendí cómo pasó del menos 1 sobre X, de tenerlo en potencia a separarlo. Ah, ok. Ya voy.
Usted me pregunta por esto, ¿cierto? Sí, sí. Listo, esos son propiedades de los exponentes, chino. Entonces tenemos menos 1 sobre x, o, bueno, el menos puede ir en donde sea, pero yo lo voy a colocar acá. Q menos 1, entonces quedaría menos 1 a la Q menos 1 sobre x a la Q menos 1. ¿Sí? Estoy distribuyendo el exponente. Y ahora recordemos que 1 sobre x es igual a x elevado a la menos 1. ¿Sí? Si yo le coloco aquí un exponente 3, por ejemplo, pues cambio este menos 1 por un menos 3. Y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, si aquí coloco una n cualquiera, pues voy a colocar aquí una n. Entonces, en este sentido, en ese sentido, yo puedo escribir multiplicado por x a la quién, a la menos q menos 1. Distribuyendo el menos, pues va a quedar 1 menos q. Y ya. Eso es todo. ¿Sí? De hecho, Profe. bueno. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Puedo borrar esto? Yo pensé en una manera diferente, pero creo que la verdad iba a ser que no sé. Dime. O sea, yo estoy haciendo propio de la cita, pero está como. Pero mira. No era como que Tal vez debes tener algún problema. No, o sea, yo creo que estás calculando el primer término. No, no sé eso. Bueno. Voy a desarrollar el segundo, que era calcular un número complejo, ¿cierto? Era calcular la forma polar, cartesiana y rectangular, creo que se llama. ¿Hay que mover la cámara, los que están remotos? ¿O alcanzan a ver? Calcular. ¿Alguien me recuerda cuál era? 4 raíz de 3 menos 4. Listo. Bueno, entonces recordemos, muchachos, que lo más difícil en este ejercicio pues es la forma polar, ¿no? Entonces voy a escribir aquí binómica. Ya sabemos cuál es, ¿cierto? Sería menos 4 más 4 raíz de 3i. ¿Está bien? ¿O está mal? Entonces sí, está mal. Está mal, muchachos. Sí.
Recordemos que la parte que no lleva ahí siempre va a ser la abscisa o la componente x, ¿sí? Entonces sería 4 raíz de 3. Y la segunda componente es la que está multiplicando a la y, o sea, la parte imaginaria. Menos 4i, ¿sí? Esta es la forma binomio. La forma cartesiana, pues, es esta, ¿sí? Representado como un punto, ¿sí? Como una pareja ordenada. Ahora vamos a calcular la forma polar. Para calcular la forma polar, vamos a tener en cuenta la ubicación del punto en el plano complejo, ¿sí? Y a partir de allí, pues vamos a calcular el ángulo, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que este es el plano complejo, ¿sí? Este eje va a ser la parte real y este eje la parte imaginaria. Ese punto se ubica en ¿cuál cuadrante, muchachos? ¿En el primero? ¿O en el segundo? ¿O en el tercero o en el cuarto? Cuarto. En el cuarto, ¿cierto? La ubicación exacta no nos interesa, ¿sí? Solamente es como para guiarnos. Ese sería ¿qué? El punto, por ejemplo, ¿sí? Este sería el punto. El ángulo que estamos interesados en hallar es este. Lo vamos a simbolizar por la letra griega θ, ¿no? Y este ángulo, que es el que usualmente nosotros vamos a encontrar, vamos a hallar, ese ángulo, llamémoslo alfa. Es un pescado, parece un pescadito de eso. Y ya. Aquí voy a hacer esta línea punteada y voy a decir que ahí es 4 raíz de 3, ¿sí? Y acá va a quedar menos 4. Listo. Bueno, aquí es donde vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Para hallar el ángulo alfa, ¿no? Después de hallar el ángulo alfa, lo que vamos a restarle a 360 grados, le vamos a restar el ángulo alfa, ¿sí? Pues nos queda el ángulo que estamos interesados en hallar. Listo. A ver. Entonces, para calcular el ángulo alfa, nos vamos a apoyar del teorema de Pitágoras. Bueno, exactamente de las relaciones trigonométricas, ¿cierto? Entonces, tangente de alfa, en este caso, ¿a qué es igual? Menos 4 sobre 4 raíz de 3. ¿Está bien o está mal, muchachos? ¿Qué dicen los remotos? ¿Está mal? ¿Está bien? Pues se había recomendado utilizar los dos números negativos para no liarse. Los dos números positivos, digo. Exactamente, ¿sí? Pues hay que quitarle este menos. El teorema, bueno, estas razones trigonométricas se realizan o se pueden aplicar en función de un triángulo rectángulo, ¿sí? Y bueno, digamos que eso es un triángulo rectángulo y las distancias pues siempre van a ser números positivos, ¿sí? Entonces hay que como colocarle sentido a la situación y quitarle ese menos. Listo. Y en cuanto a la posición de los números, ¿está bien? ¿O es al revés? 4 raíz de 3 sobre 4. O así está bien. ¿Sí está bien? Bien. No se dejen entender, muchachos. Bueno, yo puedo cancelar esto y da
1 sobre raíz de 3, ¿cierto? Entonces, el ángulo alfa, ¿cómo se hace el alfa? Es igual a tangente a la menos 1 de 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso, muchachos? Pi sextos. Ajá, muy bien. Pi sextos. Muy bien. Entonces, este ángulo alfa vale pi sextos. ¿Sí? Ahora para hallar teta, lo voy a hacer aquí en negro, aquí en este rinconcito. ¿Sí me alcanzan a ver los remotos? Sí, sí, señor. Teta sería igual a 360 grados, bueno, 2 pi radianes, menos el ángulo que acabamos de hallar, que es este. ¿Cuánto nos da esa cuenta, muchachos? Entonces es un 11 pi sextos, ¿cierto? 11 pi sextos o 11 sextos de pi, como sea, ¿sí? Ahora les pregunto yo, ¿ese ángulo teta está en nuestro rango, nuestro rango permitido, digámoslo así? Es decir, teta está entre 2pi y 0. En este caso, Sí, señor. ¿cuánto da 11 sextos de pi? Da como 5, algo. Sí, 5 punto algo. Ok, mucho borrado. Bueno, listo, muchachos. Ese pues, sería el desarrollo de este segundo ejercicio. No sé si tengan alguna pregunta. Fácil o difícil. Profe, no falta pues hallar la magnitud para poder expresarlo con E y eso. Tienes razón. Me faltaba la mitad del ejercicio. Tienes razón. Si solamente hallamos el ángulo, falta hallar la magnitud. ¿Cómo hallamos la magnitud? Utilizando Pitágoras. ¿Sí? Entonces sería la magnitud. ¿Alcanzan a ver lo que escribo aquí abajo? Apenita. Ok. Listo. Creo que mejoró. Sí, ya mejor. Esto sería igual, lo voy a escribir en estos términos, sí, espero que no se confundan. 16 por 3 más 16 a la 1/2. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Cuánto nos da esa cuenta, muchachos? Ocho. ¿8? O sea, esto da 64, o sea, lo que está aquí adentro, ¿sí? 8 por 8 es 64, sí. No sé, tengo pereza de hacer la cuenta. ¿Sí da 8? 16 raíces. 16 raíz de 3. Ok. Robert, confirme. No, profe, sí es 8. 16 por 3 más 16 sería como decir 16 por 4. 16 por 4, 64, ¿no? Oiga, sí, Robert, tienes razón. Es 8. Bien. Listo. Entonces, la expresión del número complejo, ¿cómo sería? Sería 8 multiplicado por E. ¿Alcanzan a ver los remotos? No, Elevado 8 multiplicado por E elevado a la
11 pi sextos y al final multiplicamos por i. ¿Sí? El exponente. Ya. Esta sería la forma polar de nuestro número complejo. Ahora sí, creo que ya está resuelto el ejercicio. ¿Alguna pregunta? La clave aquí, muchachos, es ubicar bien el punto en el plano cartesiano, ¿sí? Y tener en cuenta, pues, digamos, esa resta o esa suma de ángulos, ¿sí? Y ya, eso ya el resto es como perspicacia de cada quien. ¿Preguntas? Yo sí soy canso preguntando. Preguntándose preguntas. Listo, Profe, cuéntelo. ¿puede explicar esto de nuevo lo que hizo ahí al último? ¿Acá? No, abajo. ¿Qué vamos? Sí, Listo. Lo voy a explicar acá. bueno. Lo que hicimos ahí fue hallarle la magnitud, ¿sí? Hallar este 8 que se encuentra acá. ¿Sí? Recordemos que la forma polar de un número complejo es la magnitud multiplicado por e elevado al ángulo por i, ¿sí? Esa es la expresión. Entonces hay que hallar el r, que es la magnitud, y hay que hallar el ángulo. Nosotros pues ya hallamos el ángulo que nos dio 11 pi sextos, ¿sí? Faltaría hallar la magnitud. Y la magnitud se halla aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí? La raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, ¿sí? Entonces sería raíz cuadrada de 16, raíz de 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, ¿sí? Y sería desarrollar eso. Y al final, pues, nos da 8. Ya, eso es todo. ¿Más Gracias, preguntas? gracias. Sería 4, no 16. Tienes razón. Acá, ¿cierto? Sí. Gracias. Listo. Bueno, voy a continuar entonces, muchachos. La forma cartesiana es la misma gráfica, ¿no? Sí. Sí, la misma, sí, es lo mismo. Voy a copiar entonces ahora aquí repaso. Y el repaso que voy a hacer a continuación pues va a ser similar a lo que hicimos la semana pasada. ¿Sí? Voy a hacer ejercicios solamente. Digamos, la única diferencia es que les voy a dejar tal vez algunos minutos para que lo intenten resolver solos. ¿Sí? Tal vez pase alguien al tablero, si puede hacer. Y ya, si no son capaces, pues lo hago yo. ¿Sí? A ver. Por ordenado como por ordenación. Entonces vamos a empezar por inducción matemática. ¿Sí? A ver, inducción. Listo. Entonces, el enunciado. Demuestre los siguientes enunciados
eh, utilizando el principio de inducción matemática o inducción matemática, ¿sí? Como lo quieran llamar. Listo. El primero es esta desigualdad. Demostrar que 2 por n más 1 es menor que n factorial para cada o para todo n mayor o igual que 4. ¿Sí? Y el segundo ejercicio es demostrar que n cuadrado es menor que n factorial para todo número natural n mayor que 3. ¿Sí? No sé si ya realizarían esos ejercicios, si ya los realizaron, si el tutor alguna vez los mencionó, pero igual pues los vamos a desarrollar acá. O sea, intenten hacerlos ahí solos y ya les pregunto.
Muchachos, aquí acaban de escribir que el aforo es de 4 personas. No sé, a ver, dice, buenos días, Rocío, gracias. Perdón, el aforo es de 4 personas. No sé, aquí dice que, buenos días, una pregunta, ¿cuál es? No, sí, el aforo es de 4 personas. Rocío, lo que yo estoy diciendo es la secretaria de la escuela, y ella fue la que escribió perdón, el aforo es de 4 personas. O sea, eso quiere decir que el jueves solamente pueden venir 4 personas. Por ahora. No sé. Pues sí, tienes razón. Yo creo que voy a ser un poco flexible con esa medida. Sí, yo creo que aquí caben 13 personas normal, bien separadas. Eso, más bien sí es. Aunque esto está grabando. Ya, bueno, sí. ¿Alguien ya hizo el primer ejercicio? Los que están remotos, ¿ya lo hicieron? ¿Ya habían trabajado estos ejercicios con el tutor? ¿O personal, no? Ok. Bueno, muchachos, lo voy a desarrollar yo. Voy a desarrollar el primero y de una vez les digo, para desarrollar el segundo es clave utilizar el primero. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a enfocarnos aquí. ¿Los remotos alcanzan a ver ahí el rincón? ¿Viste? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a solucionar el primero. El primero, pues, es demostrar esa desigualdad. Yo lo diría en palabras que, como cualquier número impar, va a ser menor que n factorial. ¿Sí? Siempre y cuando n sea mayor o igual a 4. ¿Sí? Si ustedes reemplazan n igual a 1, se van a dar cuenta que eso es mentira. Esto no se cumple. ¿Sí? Lo mismo si lo reemplazan con n igual a 2 y n igual a 3. ¿Sí? Ya cuando lo reemplazan con n igual a 4, esta desigualdad vale, ¿sí? Y de ahí para adelante también, ¿sí? Entonces vamos a aplicar inducción matemática a partir de 4, ¿sí? No a partir de 1, como estamos acostumbrados a hacerlo. Bueno, entonces vamos a ver. Paso base, ¿sí? Voy a escribir paso base. Aquí me faltó haber escrito como demostremos esta desigualdad utilizando inducción matemática, ¿sí? Recordemos que es una demostración. Y en una demostración, además de hacer cálculos y razonamientos lógicos, pues hay que copiar, no sé, chacha, te digo yo, pero copiar, digamos, no sé, bueno, copiar algo, ¿sí? Bueno, como lo decía, el paso base en este caso es para n igual a 4. Simplemente reemplazar. Sería 2 por 4, 8, más 1, 9. Y 4 factorial, ¿cuánto es? Ajá.
pues claramente 9 es menor que 24, ¿cierto? Entonces, pues es válido el primer paso, el paso básico. Ahora vamos a hacer el paso inductivo. En el paso inductivo hay una hipótesis y una tesis. La tesis es lo que vamos a demostrar, a lo que queremos llegar, ¿sí? La hipótesis la voy a escribir en azul, ¿sí? Hipótesis de inducción, suele llamarse eso. ¿Qué es lo que vamos a suponer? Que la desigualdad que voy a copiar es verdadera. Es decir, 2n más 1 es menor que n factorial, ¿sí? Lo vamos a asumir como verdadero. ¿Y cuál es la tesis? ¿Qué es lo que quiero demostrar? Lo voy a escribir en rojo. Lo que quiero demostrar es que 2 multiplicado por n más 1 es menor que n más 1 factorial, ¿sí? Exacto, eso es lo que hay que demostrar. Y hay que verificar esta desigualdad en rojo utilizando claramente la desigualdad que está en azul, ¿sí? Si esa desigualdad que está en azul no se utiliza para demostrar la que está en rojo, estamos haciendo mal el ejercicio, ¿sí? O estamos haciendo el procedimiento inadecuado. Eso es clave, muchachos, utilizar siempre la hipótesis, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a intentar reescribir esta ecuación en rojo, ¿sí? Ese es el método que yo les he venido diciendo, como retroceder, ¿no? Empezar desde donde quiero, a lo que quiero llegar e ir retrocediendo, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, acá, ¿no? Distribuyo el 2, eso me va a quedar 2n más 3, ¿estamos de acuerdo? Esto va a ser menor que n más 1 factorial, pero el n más 1 factorial yo lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? N factorial multiplicado por n más 1. Y aquí pues voy a aplicar también distributivo. Y esto me va a quedar n multiplicado por n factorial más n factorial, ¿sí? Es decir, tenemos que 2n más 3 es menor que n por n factorial más n factorial, ¿sí? Reescribí lo que estaba acá. Y si se dan cuenta, muchachos, pues aquí ya tengo el 2n más 1, ¿sí? Podría separar ese 3 como 1 más 2, ¿sí? Y ya sabemos que ese 2n más 1 es menor que ¿quién? Que n factorial, ¿cierto? Es menor que este. Entonces, bueno, yo creo que ya más o menos hay una idea de cómo se va a proceder, ¿no? Entonces voy a proceder a hacerlo en negro. Entonces voy a partir de acá, ¿sí? 2n más 1 es menor que n factorial, ¿cierto? ¿Qué harían ustedes ahora? Teniendo en cuenta esto. Los remotos, ¿qué harían? Los remotos, ¿qué harían? Multiplicar ambos lados por n más 1. Más o menos, no. ¿Le conviene multiplicar por algo? ¿O le conviene más sumar algo? Muy bien, sumar 2. No, mentiras. Sumar 2 no. A ver, ¿cómo lo digo? Habría que darse cuenta más bien que 2 va a ser menor que ¿quién? Que n
por n factorial, ¿sí? ¿Los remotos alcanzan a ver lo que estoy escribiendo? Sí, señor. Ok, ¿sí? Eso es lo que había que darse. ¿Esto será que es verdad o es mentira, muchachos? A mí me parece que eso es como claro, ¿no? Viéndolo. Porque ya sabemos que n por lo menos va a ser 4, ¿sí? ¿Qué pasa si reemplazo n por 4 acá? Me va a dar un número muy grande. Me va a dar 24 sumado 4 veces. O sea, no sé, casi 100, ¿no? Y 100 es mayor que 2. Y de ahí para adelante, pues cualquier número va a ser, ¿sí? Entonces hay que darse cuenta de estas cositas, muchachos. A la hora del parcial, a la hora de los ejercicios, ustedes podrían haber escrito como, no sé, caiga en cuenta que la siguiente desigualdad es verdadera, ¿sí? Podrían haber escrito eso. La siguiente desigualdad es verdadera, ¿sí? ¿Cuál desigualdad? Esta que está en verde, ¿sí? Eso, pues, alguien podría pensar, eso también hay que demostrarlo por inducción, ¿sí? Y pues bueno, no sé, creo que no es necesario. O sea, hay cosas que se ven así a ojo, ¿no? Otras cosas que no. En particular, esto me parece que es muy sencillo, ¿no? Que se alcanza a percibir. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar estas dos desigualdades, ¿sí? Es decir, voy a sumar aquí 2 y aquí al otro lado sumo pues esto, ¿no? N multiplicado por N factorial, ¿sí? Y ahí estoy aplicando una propiedad. Ahí estoy aplicando, ¿eso cómo se llama? Eso se llama aditividad, creo. Estoy utilizando esta propiedad. Si A es menor que B y C es menor que D, entonces A más C es menor que B más D, ¿sí? Esta es la propiedad que estoy utilizando. Ya tenemos que esta desigualdad que está en negro es verdadera. ¿Por qué es verdadera esa desigualdad, muchachos? Lo que está en negro es porque es verdad. Por hipótesis de inducción, muy bien, lo estamos suponiendo. Y la otra desigualdad, lo que está en azul, pues es verdadera por la observación que acabamos de hacer, ¿sí? Y ya, entonces sería como arreglar, ¿no? Sería arreglar esto que está acá. Entonces, ya sabemos que esto es igual a 2 por n más 1 más 1, ¿cierto? Y lo que está a la derecha, puedo factorizar el n más el n factorial, ¿cierto? Factorizo n factorial y ¿qué me queda? 1 más n, ¿sí? Pero escribámoslo bien. N más 1, ¿sí? Y esto pues ya sabemos que es n más 1 factorial. En conclusión, muchachos, hemos demostrado que hemos demostrado la ecuación en rojo, ¿sí? 2 por n más 1 es menor que n más 1 factorial. Y con Profe, eso, qué pena, ¿me podría explicar de nuevo lo último de rojo? Es que se me trabó por el internet. ok, listo. Simplemente es acomodar, ¿sí? Esta expresión que estoy encerrando, simplemente reescribirla para que quede igual a este, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí pues este 2 que está en azul, lo factorizo con este 2n, ¿sí? Y ahí ya me queda este término, 2 por n más 1. Y el 1 pues lo dejamos ahí quieto. Y aquí en la parte derecha pues vamos a factorizar el n factorial, ¿cierto?
es un término en común. Aquí lo factorizamos y ¿qué nos queda? Aquí en este término nos va a quedar n y aquí nos va a quedar 1. Y ya. Listo, Muchas muchachos. gracias. Cuando hayan bajones de internet y esas cosas, por favor me indican, muchachos. Gracias. Profe, qué pena. Es que no fue si, no sé si fue que me distraje o qué, pero no entendí de dónde salió lo del cuadro verde. ¿De dónde O nos sea, sale? lo del cuadro verde, lo de 2 menos es menor que n. Eso es como quien dice malicia indígena, muchachos, ¿sí? Como viveza de cada quien, ¿sí? Habría que darse cuenta de eso, ¿sí? Y yo llegué a esta conclusión haciendo este análisis que está aquí abajito, ¿sí? Es decir, reescribiendo esta ecuación, esta desigualdad, ¿sí? Al reescribir esta desigualdad, pues llegué acá, ¿sí? Y aquí me empecé a preguntar yo, bueno, yo ya tengo por hipótesis que 2n más 1 es menor que n factorial. Entonces me surge la pregunta, ¿será que 2 es menor que n por n factorial? O sea, esto que está acá, ¿sí? Y pues es evidente que es cierto, ¿no? O sea, fue así por así decirlo, pura intuición. Exactamente, sí, pero digamos eso no viene así como espontáneo, ¿no? Eso fue haciendo un análisis previo. El análisis previo es importante. Listo, más preguntas, muchachos. ¿Fácil o difícil? No lloren, ¿eh? Así es. Bueno, voy a borrar acá. Y vamos a realizar el segundo ejercicio de inducción matemática. Bueno, el segundo dice listo. El segundo ejercicio nos dice que demostremos la siguiente desigualdad. N cuadrado es menor que n factorial para todo n mayor que 3. ¿Sí? Listo. Nuevamente aplicando inducción. Bueno, paso base. El paso base se verifica para n igual a quién. 4, ¿cierto? No se confundan con esto, muchachos. Alguien pudo haber dicho, no, 3,1, 3 medios, 3 quintos, algo así. Y no, son números naturales, números enteros positivos, ¿sí? Es decir, el siguiente al 3, pues es el 4. Si yo reemplazo n igual a 4, me va a quedar aquí 16 y aquí me va a quedar 24, que claramente se cumple la desigualdad. Entonces, check. Ahora, el paso inductivo. Nuevamente, ¿cuál va a ser la hipótesis de inducción? La hipótesis de inducción, pues va a ser esto. N al cuadrado es menor que n factorial. ¿Qué se quiere demostrar? Se quiere demostrar que n más 1 al cuadrado es menor que n más 1 factorial. Eso es lo que hay que demostrar. ¿Sí? Y nuevamente se va a hacer un análisis previo, muchachos. ¿Sí?
Es decir, se va a reescribir esto que está escrito en rojo. Bueno, si yo resuelvo el binomio que está en la parte izquierda, ¿cómo queda? Nos quedaría n al cuadrado más 2n más 1, ¿cierto? Y bueno, y en esta parte de la derecha, pues como ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior, eso nos va a quedar n multiplicado por n factorial más n factorial, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a comparar. Note que tengo aquí un n cuadrado y aquí tengo un n factorial, ¿sí? Este n cuadrado es menor que n factorial por hipótesis, ¿sí? ¿Qué nos queda? Nos queda que 2n más 1 es menor que n por n factorial. Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Será que eso sí es verdad? ¿Será que 2n más 1 es menor que n por n factorial? ¿Sí? Si eso es verdad, pues ya acabamos el ejercicio, ¿no? Sería a esta desigualdad sumarle esto, ¿no? Sumar las dos desigualdades. Y llegamos al resultado. Si no llega a ser cierto, pues no sé qué hacer. Listo. ¿Será que esto es cierto? Por lo anterior, muy bien, ¿cierto? Más o menos, ¿sí? ¿Qué me garantiza el anterior ejercicio? El anterior ejercicio garantiza que 2n más 1 es menor que n factorial, ¿sí? Pero yo necesito que sea menor que n por n factorial. ¿Qué hacemos ahí, muchachos? ¿Qué hacemos allá? Ahí, remotos. Estudiantes remotos, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué se les ocurre? Dime. Podría ser una opción, pero es como, no sé, se puede hacer más fácil, se puede hacer un poquito más sencillo. Sí, es una sutileza, ¿sí? Una sutileza. ¿Qué piensan? Pues yo creería que es simplemente como partir del hecho de que si n factorial es mayor que 2n más 1 y si se está multiplicando por un número positivo que es n, pues ese n por n factorial va a ser mayor que n factorial. Muy bien, sí, eso era todo. Exacto, es darse cuenta que n factorial es menor que n por n factorial, ¿sí? Y eso es muy fácil, muchachos. Fíjense lo siguiente, recordemos que la multiplicación es una suma abreviada, ¿cierto? Es decir, esta multiplicación, bueno, palabras más, palabras menos, estoy sumando n factorial, ¿cuántas veces? N, ¿sí? ¿Cuántas veces tengo yo aquí n factorial? Una, ¿y aquí cuántas? Más de una. Sí, y estoy sumando números positivos, entonces, pues es claro, ¿no? Que es como quien dice, 1 es menor que 1 más 1, ¿sí? Eso es claro, ¿sí? 5 es menor que 5 más 5, y así sucesivamente. O sea, lo que les quiero decir es que yo tengo esto. N factorial más n factorial, así sucesivamente, n veces. ¿Sí? Y esa desigualdad, pues, es verdad, ¿no? Yo podría cancelar este n factorial con este n factorial, ¿sí? ¿Qué me va a quedar en la parte de la izquierda? ¿Un 1 o un 0?
No, aquí va a quedar un 0 y aquí va a quedar pues todos estos n factorial, ¿sí? Y esa desigualdad pues es verdadera, ¿sí? Ya sabemos que n factorial siempre va a ser un número positivo, de hecho creo que nunca va a ser 0, ¿sí? Siempre va a ser 1 o mayor que 1. Entonces, Una pregunta. Cuéntame. También se podría dividir ambos lados por n factorial y partir de que pues que quede que n es mayor que 1. Sí, también se puede hacer, pero no sé, me parece que es más claro esto, ¿sí? Es como más inmediato. Bueno, listo muchachos, entonces ya, ese era el análisis previo que había que hacerse. Voy aquí a encerrarlo y voy a escribir aquí a lo que queremos llegar, ¿no? Partimos de la hipótesis de inducción, es decir, n al cuadrado es menor que n factorial. Y le vamos a sumar la desigualdad que acabamos de deducir, ¿sí? Esta. Sumémosla con azul. Más 2n más 1 más n por n factorial. Y ya. ¿Sí? Si se fijan, es como devolverme, ¿no? Hay como una relación entre lo que hice acá y lo que voy a hacer acá. Profe, qué pena. Cuéntalo. Esto, ¿de dónde salió el 2n más 1 y el n por n factorial? Es que me perdí ahí. ¿Esto? Sí, señor, eso. Ok. Pues digamos, precisamente esto viene del análisis previo que uno hace, ¿sí? Yo les mencionaba que normalmente uno va a reescribir a lo que quiere llegar. Y fue lo que yo hice acá, ¿sí? En este caso, bueno, aquí en este paso me di cuenta que n factorial, que n al cuadrado es menor que n factorial, por la hipótesis, ¿sí? Entonces yo me pregunté, ¿será que 2n más 1 será menor que esto? Y aquí en estos rengloncitos pues lo verificamos, si es verdad, ¿sí? Entonces como es verdad pues lo voy a asumir y lo voy a utilizar, ¿sí? Y ya eso es todo. Ah, listo, gracias. Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí factorizo el n factorial, bueno, al final pues me va a quedar n más 1 factorial. ¿Sí? Y eso era lo que queríamos llegar. ¿Preguntas, muchachos? Profe, yo lo que no entendí es cómo usted dedujo que n más 1 factorial era n por n factorial más n factorial. Ah, ok. Bueno, lo voy a hacer aquí con verde. N más 1 factorial, ya sabemos que es n factorial multiplicado por ¿quién? Por n más 1. N más 1, ¿sí? Y aquí aplico pues distributivo. Si n factorial por n, pues me va a dar n por n factorial, ¿sí? Solo que yo pues los cambié. Y n factorial por 1, pues me va a dar n factorial, ¿sí? Que es esto que está acá. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, más preguntas. ¿Voy muy rápido? ¿O muy lento? Tengo hambre ya. ¿Ustedes pudieron comer acá en la universidad? ¿Normal? Yo creo que esos son como no puedo decir. O sea, sí, son medidas que no se van a respetar. No tiene que comer acá, no se va a estar mínimo 2 o 3 horas. ¿Sí? Sí, así son muy exagerados. También, ustedes hicieron el curso de bioseguridad, ¿no? Ahí en un video aparecía que uno no podía volver a la UIS. O sea, eso me parece también como un poco desubicado. Si ustedes tienen clase en la tarde, tienen que ir a almorzar, entonces ¿cómo no los van a dejar entrar? Por ejemplo. ¿Sí? Listo.
no hay preguntas, ¿no? Voy a entonces avanzar con la siguiente parte del repaso, que es sumatoria y productoria. Entonces voy a borrar esto. Voy a poner así, suma y producto. Me da una manera de escribir sumatoria y productoria. Listo. Entonces, los dos ejercicios que les planteo acá pues, son los siguientes. Bueno, el enunciado sería como deduzca la fórmula para las siguientes expresiones. Profe, creo que está cortado. Se ha cortado la parte de la derecha. Ah, ok, ya. ¿Listo? Listo, perfecto. A ver. Donde X es mayor que 0 y pertenece a los números reales, ¿sí? Y el segundo ejercicio sería este. Productoria desde i igual a 2 hasta n 1 menos 1 sobre i. Bueno, por cuestiones de tiempo pues lo voy a hacer yo, ¿sí? No voy a dejar pasar más tiempo porque ya casi timbran. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis para resolver el primero, ¿no? La expresión que hay que calcular, la expresión que debemos manejar es esta, ¿no? I igual a 1 de xy, ¿sí? Expandiendo esa suma, pues nos va a quedar x más x a la 2, más x a la 3, más x a la n. Listo. Bueno, aquí hay que apoyarse de un caso de factorización. ¿Alguien sabe cuál? ¿O alguien piensa cuál caso de factorización nos puede servir? Bueno, ¿Factor común? no. Es que, bueno, mucha atención, muchachos. Lo que vamos a utilizar es diferencia de potencias iguales, ¿sí?
Si ustedes se fijan, 1 menos x a la n, ¿cómo se puede factorizar? ¿No lo recuerdan? 1 menos x multiplicado por ¿quién? Ese es un caso de factorización, ¿cómo? 1 más X. Casi. Te faltó más 1 más X. 1 más x a la 2, más x a la 3, hasta, creo que x a la n menos 1. Eso es, ¿sí? Y ya, si se fijan, esto, lo que está aquí, va a ser nuestra suma. Entonces, ¿qué harían ustedes con esa información que les acabé de dar? ¿Cómo lo resuelven ustedes? Dividir ambos lados por 1 menos x. Y ahí queda. No, bueno, dividido por 1 menos x, ¿en dónde? ¿Aquí? ¿O en dónde? Es que listo, esa igualdad, pues, y pues si ve ahí en la de rojito, por 1 menos x, pues va a quedar igual a la suma, pero va a empezar desde 1. Entonces, Pues bien, exactamente, ese era el análisis que se debe hacer. ¿Sí? ¿Se puede dividir por 1 menos x? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si le pongo pero a todo. ¿Por qué se puede dividir por 1 menos x? Es decir, 1 menos x es 0 o no es 0. Recuerden que no podemos dividir por 0, ¿sí? Si esto me llega a dar 0, yo no lo puedo dividir. Si esta expresión 1 menos x es diferente de 0, sí puedo dividir. Entonces les pregunto yo, ¿1 menos x es diferente de 0 o no? ¿Por qué? Porque es para las X niveles A 0, exactamente. Este cheque está repilo. Muy bien. Sí. Aquí. Entonces, multiplique por menos. Ahí. Y va a quedar menos x menor que 0. ¿Sí? Y ahora súmele 1. 1 menos x es menor que 1. ¿Sí? Pero menos x es menor que 0. Entonces a este 1 le estoy quitando algo menor que 0. ¿Sí? Entonces esto va a dar positivo. No, mentiras, eso está bueno. Multiplicamos por menos, entonces me queda menos x menor que 0. Y sumamos 1. 1 menos x menor que 1. Ajá. Pero quiero que esto sea mayor que 0. Ya lo vi. ¿Sí? X debe ser mayor que 0. profe, una pregunta. ¿Qué pasó? Pero, o sea, si ahí pudiera tomar el 1, sería como un absurdo porque 1 a cualquier potencia es 1, ¿no? Sería como sumar 1 n veces, ¿no? ¿En dónde dice? Si la sumatoria, pues, x fuera el valor 1, Ajá. sería como 1 a la 1 más 1 a la 2, sería 1, 1 más 1 n veces, ¿no? Entonces, pues... Sí. Pues bueno, es un caso particular, ¿sí? Un caso particular que casi no tiene sentido, ¿no? Que no hay mucho que hacer, pero pues se puede hacer, ¿sí? Ya lo vi. 1 menos x
¿Qué pasa si 1 menos x es igual a 0? Entonces x es igual a 1, ¿sí? Pero si hay que llegar a una entonces uno. X mayor que 0 que pertenece a los reales. Creo que aquí faltaba colocarle x diferente de 1. Yo creo que más bien así, si x es diferente de 1, esta resta ya no va a dar 0. Sí, creo que sería mejor así. Ajá. Porque si yo escribo x mayor que 1, pues x puede ser 1, como dice Robert. Entonces yo ya no puedo hacer esta división. Bien, hay que cambiar eso. Donde x es diferente de 1. De hecho, puede ser negativo esa x, ¿cierto? Y esto pues va a seguir siendo diferente de 0. Listo. Entonces, ahora sí podemos dividir por 1 menos x y esto se cancela. Nos va a quedar esta suma que está aquí en rojo, va a ser igual a esta fracción o a este cociente. Ahora sí, muchachos, ¿qué hacemos? Falta un paso muy fácil. Multiplicar por x. No, está más fácil. ¿Qué es más fácil que multiplicar? Sumar x a la n a ambos lados. No, sí hay que sumar algo, pero no eso. Sí. A ver, comparen esto con esto. ¿Qué le sumaría? Sumar 1. Sumo 1, 1. pero como sumo 1, también le tengo que restar 1, ¿cierto? Porque si no, estaría afectando la ecuación y yo no puedo afectar la ecuación, ¿sí? O sea, yo le puedo sumar un 0, que es lo que estoy haciendo. Sí, 1 menos 1 pues da 0. Listo. Ahora sí, puedo agrupar estos primeros y me va a dar esta fracción. Profe, Dígame, disculpe, cuéntelo. ¿puede bajar un poquito la cámara? Es que queda en todas las- Está cortado. Bajar la cámara. Sí, señor. Listo. Ahora sí me ve. Sí, señor. Listo. Mucho cuidado acá, muchachos, porque aquí puse un n y aquí termina en n menos 1. Sí, aquí termina en n. Entonces, este exponente debería ser el siguiente, ¿no? N más 1. Menos 1. ¿Sí? Ahora habría que hacer esa suma. ¿Cuánto nos va a dar esa suma? Nos va a dar 1 menos x a la n más 1 menos 1 más x sobre 1 menos x. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, este menos 1 lo puedo cancelar con este 1, ¿sí? O bueno, va a dar 0 eso. Y puedo factorizar de acá una x, ¿sí? Entonces la expresión va a ser x por 1 menos x a la n sobre 1 menos x, ¿sí? Esta va a ser la expresión.
¿Una pregunta? ¿No hay preguntas? Listo. Sí, profe, Cuénteme. ya esa expresión sería equivalente a la que ya ya se ve pues para ese tipo de sumatoria, que es una parecida pero no es igual, sería equivalente. No le entendí. Es que yo ya había visto una expresión para ese tipo de sumatoria de constante elevada a la variable. Sí. Y pues, o sea, me queda la duda si esa que dedujimos sería equivalente a la que ya está. Pues si la suma es igual a esta, pues sí, tendría que ser equivalentes. ¿Sí? Eso hay que ver también las condiciones, ¿no? Las condiciones las condiciones de la suma, ¿sí? Si empiezan desde lo mismo, ¿sí? Si son las mismas potencias y cosas así. Pero si son iguales, pues deberían ser equivalentes, la verdad, ¿sí? No puede haber dos expresiones diferentes. Listo. ¿Más preguntas? Bueno, el cuarto ejercicio pues, yo creo que va a quedar para la casa. Sí, ya faltan 10 minutos y creo que toca salir 15 minutos antes o entrar 15 minutos antes, yo no recuerdo bien. Voy a borrar esto. Una pequeña sugerencia para el ejercicio 4 es que factoricen el 1 sobre i. ¿Sí? Factorícenlo ya. El cuarto dice así. 1 menos 1 sobre i. ¿Sí? Si yo factorizo el 1 sobre i de este paréntesis, ¿qué me queda? ¿Cómo queda la expresión más bien? 1 sobre i por quién. Yo también tengo gastritis, Diego. Profe, mueva la cámara otra vez. ¿Cómo? Que mueva la cámara otra vez. Qué pena, muchachos. Listo. ¿Cómo queda eso? Multiplica i menos 1. ¿Cómo? Y sí, i menos 1. Así, ¿cierto? Ajá. Listo. Ya, esa es la ayuda, muchachos. Utilicen, o sea, reemplacen esto por esto y apliquen propiedades de la productoria. Y ya, ahí les sale. Igualmente el jueves, pues, llegamos a resolver este ejercicio y a resolver los que quedaron. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta, los que están presenciales, los que están remotos, con respecto a lo que se hizo hoy en clase. Una sugerencia. Para el ejercicio que tenía que ser sí,
1 menos X para a esto. Sí. Pues no sé si se puede hacer de otra forma, sí, pero digamos esto me parece que es conveniente porque primero pues es un caso de factorización, ¿no? Es algo que se vio desde hace rato. Y segundo pues es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo darse cuenta, despejar esto y ya, sumarle aquí uno, esto que está aquí, ya. Es un muy buen atajo, digo yo. Y no sabría si se puede hacer de otro modo, la verdad. ¿Qué más preguntan, muchachos? Bueno, y el jueves nos vemos en industrial, muchachos, en el salón 508. No sé quiénes vayan a venir, ¿no? Pero ya saben, ¿no? Más o menos el aforo son 4 o 5 personas. Intenten no venir más de 6, ¿sí? Yo aceptaría 6. Cayetano. Los remotos, ¿tienen alguna pregunta? Los estudiantes remotos. ¿Cuántos hay? No les voy a decir. Están acá. Y yo pensaba ir el jueves. Bueno, muchachos, yo creo que no es más. Entonces, pues nos vemos el jueves a los que vayan a venir. Y estudien, que tengan un excelente día. ¿Sí? Ya, no creo que hayan más preguntas. Entonces, listo. Hasta luego. Gracias. Los remotos hasta se luego. pueden ya. Hasta luego, gracias, profe. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Bien. Chao.